discípulos de Jesucristo para impactar al mundo alrededor de ustedes. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, también está bien, porque nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que Jesús se le revele a usted y usted pueda creer en Dios el Padre y tener una relación con Él y se llene del Espíritu Santo para que pueda caminar y seguir caminando en su camino. Amén. Antes de entrar a nuestro estudio, unos cortos anuncios para los caballeros. Si saben inglés, tenemos una conferencia el sábado 21 de octubre, acá a menos de una hora, con otras iglesias, capillas Calvario, Calvary Chapel, del área. Y bueno, va a ser un estudio en el equipaje de la armadura para entrar en la batalla, porque estamos en una guerra espiritual. Y entonces los invito para que se reúnan con nosotros. Registraciones están disponibles, pueden hablar conmigo después. Y los otros dos anuncios son cortos. Nuestra próxima oración y alcance a las calles es este viernes a las 6 de la tarde. Y sabemos que el enemigo no le gusta cuando entramos a la guerra espiritual, no solamente en oración, en la palabra, pero cuando salimos a las calles, y lo he visto a través de la semana con las cosas que han pasado, pero Dios es bueno, Dios está por nosotros y Dios es el que va adelante de nosotros en estas batallas. Y terceramente, seguimos recogiendo los abrigos para el invierno. Si tienen abrigos viejos, nuevos, o quieren donar dinero para comprar, para regalar, también pueden. Nuestra promesa de hoy, de 199 promesas de Dios, viene de Isaías 32:17, que dice: y el efecto de la justicia será paz, y el labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En contexto, al pueblo de Israel se le dio una palabra profética en un momento de la invasión asiria. En medio de la tormenta, había una promesa del Espíritu Santo que vendría sobre ellos para darles paz. Una pregunta para ustedes: ¿estás ansioso, preocupado y en una tormenta? Busque primero el reino de Dios y su justicia, y Él te traerá la paz en ese tiempo. Oremos y preparemos nuestros corazones para ser revisados por el Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Invitamos a tu Espíritu Santo que venga para aquí, Señor, que entre y no solamente en este lugar, sino adentro de nosotros. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Señor, te alabamos, te damos la gloria a ti, Señor, y tú eres bueno, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, como nuestro amigo Beli, que está enfermo, por aquellos que han sufrido, por aquellos que tú conoces ahí, Padre. Encuéntralos ahí mismo, Señor, y diles que tú eres el Señor de paz, Señor, que quieres darnos más de los alimentos que tenemos acá en este cuerpo, pero quieres curarnos por la vida eterna. Y ese es el mejor regalo que podemos recibir. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, hoy concluimos el capítulo 7 de Mateo, el sermón del monte. Ya después de 8 semanas vamos a concluir. Y el título de nuestra serie, en estos últimos 3 capítulos, estamos en el libro de Mateo, pero repartimos esos 3 capítulos en el monte de sermón que Jesucristo predicó, y los repartimos en 8 mensajes. Y el título de esa sección la llamamos Los principios del rey. Este sermón estaba dirigido a los discípulos de Jesús. Y él dice: a menos que su justicia exceda la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Ha sido un estudio difícil, ha sido un estudio que nos hace examinar nuestros corazones, nuestros motivos. Y mira a las cosas del corazón, porque recuérdense que
vimos que los fariseos estaban más preocupados con las cosas exterior. Aún muchos hoy piensan que si son religiosos y ven por la gente, entonces eso es lo que los ayuda a alcanzar el cielo. Pero Jesús estaba juzgando el corazón. Él estaba entrando profundamente a nuestros corazones para decir: examínate tu corazón. Él quiere revisar los motivos de nuestro corazón, a dónde es que está nuestro corazón, si están en las cosas del cielo, las cosas de la tierra, ¿a dónde están tus tesoros? Y tristemente hay muchos que jugamos iglesia y pensamos que podemos engañar a los demás por nuestras acciones. Pero miren lo que dice Jeremías 17:9 sobre el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues la respuesta es fácil, es Dios. No podemos engañar a Dios, que mira a nuestros corazones. Jesús nos ha desfaciado a examinar nuestros corazones durante estas últimas 7 semanas. Y hoy sigue con ese tema, pero más profundo. Él quiere decir, no es solamente que te examines el corazón y que escuches lo que estoy diciendo, pero ahora quiero que lo apliques y lo pongas en acción. Para resumir, ¿qué estás permitiendo que entre a tu corazón? En la televisión, con la música, con las cosas que escuchas. ¿A dónde está tu corazón? ¿Y cuáles son los motivos de tu corazón? El mensaje de hoy se titula Revisión del corazón. Puedes decir, no me juzgues, hermano. O puedes ser real con Dios para que no escuches las 3 palabras más terribles que uno puede escuchar. Nunca te conocí. Jesús dijo que estrecha es la puerta y difícil es el camino que conduce a la vida, y pocos la encuentran. Pero ancha es la puerta a la destrucción. Estas palabras están dirigidas a aquellos que se llaman cristianos, porque su fundamento no fue construido sobre la roca, incluyendo los falsos profetas y maestros que guían a las personas por un camino de destrucción. Dicen que son cristianos, dicen que son pastores, pero están llevándose a un grupo de gente al infierno con ellos. Nuestro texto también nos ayuda a aprender cómo identificar a estos falsos maestros y falsos profetas para no ser engañados. No es para arrancarlos, porque ese no es el trabajo de nosotros, ese es el trabajo del Espíritu Santo, ese es el trabajo del Señor. Y Jesús nos advierte que de pronto, pensando que uno es falso, arrancamos uno que era de verdad de Él. Pero sí nos da las señales, qué son las cosas que podemos verificarnos cuando vemos a un falso maestro o falso profeta. También es las mismas maneras de cómo identificar si estás en la fe y si estás dando fruto, y si eres un falso cristiano, estás jugando, o si estás en la fe de verdad. Entremos a nuestra lectura de hoy. Mateo 7, versículos 15 al 20, y dice: guardad de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Primero, ¿qué es un profeta? Porque hay muchos que se dan el título de profeta. Un profeta trae una palabra profética en el nombre de Dios para animarnos. La palabra de Dios está acá para animarnos, advertirnos. Pero es la palabra de Dios. No hay interpretaciones privadas de la Biblia. Y una palabra profética nunca contradice la Biblia. Mira lo que dice 2 Pedro 1:20. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, no hay nueva palabra que se está escribiendo en la palabra de Dios hoy. Si Dios te da una profecía, leyendo la palabra de Dios es leyendo profecía, porque hay tanta profecía en la palabra de Dios. Pero si el Señor me da una palabra, la va a apoyar con su palabra. No cualquier bobería que me entró en la cabeza. Tiene que ser comparada con la palabra de Dios y no puede contradecir a la palabra de Dios. Amén. Es importante, porque mira lo que dice Moisés acerca de los falsos profetas. Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablará en nombre de dioses ajenos, él tal profeta morirá. Es serio tratar de llamarse profeta y no estar hablando por Dios. Usted pensará, ¿qué es eso? Esto debe desanimar a los falsos profetas. Pero si ustedes leen la Biblia, encontrarán muchos falsos profetas, como Balaam. Fue contratado para maldecir al pueblo de Israel por dinero. Era a su propia gente, que servía al mismo Dios, quería maldecirlos. Pero cuando Dios no lo permitió maldecirlos, colocó una piedra de tropieza antes de ellos. Y miren lo que dice Apocalipsis 2:14. Pero tengan unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropieza ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Cualquier cosa que tú amas más que Dios es un ídolo. Y a cometer fornicación. La carne es débil y Satanás sabe lo que atrae a nuestra carne. Y también lo saben los falsos maestros. Nada ha cambiado hoy en día. Tenemos muchos falsos profetas y maestros sentados en púlpitos con grandes mega iglesias que llevan a la gente por un camino a la destrucción. Jesús usaría una parábola para describir un crecimiento anormal de la iglesia, que atraería a los pájaros de lo que representaban a Satanás y se sentaban en las ramas de la iglesia. Quiere decir que entre la iglesia, cuando empieza a crecer rápidamente y se pone bien grande, Satanás viene y se sienta ahí mismo. No todas las mega iglesias son dirigidas por falsos maestros, pero Jesús nos advierte que parecen como ovejas, pero interiormente, en sus corazones, están devastando lobos listos para devorar a las ovejas. Una oveja no se come a otra oveja. Cuando tú ves una oveja comiéndose a una oveja, quiere decir que es un lobo.
usan el nombre de Jesús, aprenden la lengua cristiana, dicen las palabras, hermano, sí, Dios es grande, y usan las palabras que usamos en la iglesia. Incluso hacen milagros, que discutiremos más tarde. Una parte importante de ser pastor es advertir a la rebaña de los lobos que buscan devorarlos. Pero eso no es su único trabajo del pastor. Si un pastor solo advierte al rebaño, pero nunca los alimenta, morirá de desnutrición. Si solo alimenta al rebaño y nunca les advierte, simplemente los están engordando para que el lobo los mate. En su camino a su muerte, Pablo llamó a los ancianos y líderes de Efeso para compartir el corazón de un pastor con ellos, y le dijo lo siguiente en Hechos 20. Vamos a leer esto para cómo reconocer el corazón de un pastor. Antes de mirar a lo que es un falso profeta y cómo se identifica, es primero saber qué es lo auténtico, cómo debe ser un pastor. Cuando los oficiales miran a ver si tienes dinero falso, ellos no examinan lo falso primero, ellos se reconocen y aprenden cómo se siente ese dólar, ese billete de 100, que lo estudian, la autenticidad del dólar, no lo falso primero. Así cuando ya estudias lo que es verdad, ya se reconoce lo falso más rápido. Entonces por eso quiero dirigirle a este pasaje para que aprendamos cómo se parece un pastor. Y ahora he aquí, Hechos 20 a 25 a 31. Estas no son las calificaciones, esto es lo que hace el pastor. Hay otros libros, Segunda de Timoteo, Tito, hay otros libros que hablan sobre las calificaciones. Acá vamos a hablar sobre qué es lo que hace el pastor. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os prometo en el día de hoy que os estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, no ciertas partes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para pertenecer a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí partirán entre el medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordad que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El papel de un pastor o maestro es predicar el reino de Dios. Segundamente, alimentar al rebaño con la palabra de Dios, no solo un poco aquí y un poco allá, sacándolo de contexto, afuera del contexto, sino enseñando todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Por eso es que nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, para que ustedes aprendan lo que dice la palabra. No lo que pensé esta semana y lo que me pasó esta semana y, este es un tema bueno que voy a usar. No, ustedes me pueden seguir, ustedes pueden leer adelante y ustedes deben hacer esas cosas. Leer adelante para ver si lo que yo estoy predicando es verdadero. Tercera cosa, debemos prestar atención a nuestro camino del Señor y ser irreprochables. Nosotros tenemos que ser líderes, por ejemplo,
Por ejemplo, aunque uno no quiera, la gente lo está vilipendiando. Y usted tiene que ser, no puede tener cosas que la gente lo pueda acusar a uno. Si usted prende la televisión, es triste lo que vemos que hacen los pastores. Están tomando, se están cometiendo adulterio, están violando a niños. Un montón de cosas. Ese no es el ejemplo que Dios los dejó. Cuarto, debemos amar, velar y cuidar de aquellos a quienes el Espíritu Santo nos ha confiado con servir. Porque son ¿de quién? No son míos, son de Dios, no de nosotros. Fueron comprados por la sangre de Jesús. El pastor que cree que esa es su iglesia y que esos son sus discípulos está equivocado. Son de Dios. Jesús se fue. Yo no morí por usted. Fue Jesús que murió por usted. Tenemos afección hacia el pastor. No, el pastor es hombre como usted. Y va a fallar. Tenemos que fijarnos en Jesucristo. Y si el pastor está trayendo la atención a él, entonces hay un problema ahí. Los ojos nosotros tenemos que apuntar hacia Jesús, como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que siendo Dios, no se trae atención a él mismo. Y es siendo Dios. Entonces, ¿cómo más el hombre? Quinto, debemos advertir a todos diariamente, porque los falsos profetas y maestros se levantarán dentro de la iglesia. ¿Dijiste dentro de la iglesia? Sí. El versículo 30 dice, el versículo 30 de Hechos 20 dice, nos dice que todos estos lobos salvajes vendrán dentro de la iglesia, buscando devorar a otros, hablando cosas perversas y atrayéndose a las personas después de sí mismas, en lugar de traer a las personas a Jesús. Jesús dijo que son difíciles de identificar porque son lobos con piel de oveja. Se esconden. Entonces Jesús dice, tienes que ser inspector de frutas para identificarlos y saber qué tipo de árbol son por el fruto que producen. Estamos hablando, cuando hablamos del fruto, inmediatamente estamos hablando algo espiritual. El fruto espiritual. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice esto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En contra, el trabajo o las obras de la carne, los dice Gálatas 5:19, estas son las obras de la carne, disculpen, que son adulterio, fornicación, inmundancia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesté, como yo os les he dicho antes, que los que practican tal cosas no heredan el reino de Dios. Pedro escribió acerca de los falsos profetas y maestros. Les voy a leer esta sección y ustedes díganme a mí si son frutas del Espíritu o son obras de la carne. Vamos a ver si ustedes... Y de la misma manera, este mensaje no es solamente para identificar el falso maestro o falso profeta, hay también el falso cristiano. Entonces, no solamente empiecen a juzgar sin juzgarse ustedes mismos. Examínense. Miren lo que dice 2 Pedro. Vamos a repasar ciertas secciones.
Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primero dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entre vosotros, entre la iglesia, que introducirían encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción rápidamente. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales del camino de la verdad serán blasfemados. Eso debe ser muy triste. No es solamente que están practicando estas cosas, es que hay muchos que los están siguiendo. Dice la palabra de Dios, es lo que dice Pedro. Y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras livianas. Quieren quitarle el dinero a ustedes. Quieren venderle su libro. Quieren decirle que tienes que dar diezmo porque Dios quiere bendecirte. Si quieres recibir la bendición más grande, tienes que dar un diezmo para poder ser bendecido, para hacer largar la bendición del cielo, que caiga. Tienes que dar diezmo. No son mis palabras, es lo que está diciendo. Sobre los tales y ya de la larga tiempo la prudencia no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 10 de 2 Pedro. Y mayormente aquellos que siguen la carne andan en consuecición y inmundancia y despreciando el señorío. Versículo 13. Estos son inmundancias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recreen en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se saquean de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 18 y 19 dicen, pues hablando palabras infidales y vanas, seducen con concepciones de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Gente que el Señor rescató del mundo, han entrado a estas iglesias y estos hombres los están llevando a un camino de destrucción. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muy triste, porque es la mayoría de las cosas que vemos en la televisión. Los falsos maestros, les voy a dar 8 cosas. Ya sabemos lo que debe ser un maestro. Ahora le voy a dar 8 puntos sobre cómo identificar un falso maestro. Los falsos maestros son engañosos, torciendo las escrituras para hacer mercancía de las personas. Quieren su billetera. Tenemos el movimiento de la palabra de fe, con el nombre reclamando y viviendo. Si lo crees, si lo dices, tiene que ser hecho. Una teología falsa. Tenemos el movimiento apostólico, que creen que pueden establecer el reino de los cielos en la tierra a través de la política. Falso. Traerán herejías destructivas como negar la Trinidad, como la unidad pentecostal. No todas las iglesias pentecostales. Esta es una sección específica, se llama la unidad pentecostal. Parte de esa iglesia es el pastor T.D. Jakes, acá en Dallas. Parte del movimiento de palabra de fe es el Joel Osteen, que muchas iglesias hispanas apoyan. 20 millones de personas lo escuchan a través del mundo. Introducen
otras doctrinas fuera de la Biblia, otros libros que no son de la Biblia. Tienen temas como aquellos, miren. Afirman que Jesús y Satanás son hermanos, como enseñan los mormones falsos. O que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, como enseña el testigo de Jehová. Dicen que María es igual a Jesús, como dicen los católicos. Estos son solamente un poquito de las cosas que enseñan. Mire, no quiere decir que en esas religiones no haya gente que quieran a Jesús. Pero la palabra de Dios dice, sal de ella. Sal de ella. Nos da una advertencia. No quedarse ahí, sabiendo que están enseñando falso. Tercer, a referencia a cómo identificar un falso maestro. Niegan a Jesucristo al negar que Jesús los compró por la sangre y nunca mencionan la sangre de Jesús. Sean en sus prédicas, sean en su música. Cuarto, los falsos maestros usan la codicia para presentar un evangelio de autogratificación. Ellos mismos buscando su autogratificación, pero también abusando de aquellos que buscan lo mismo. Son prédicas de motivaciones. Cómo tener tu mejor vida hoy. Cómo tener más dinero. Cómo sembrar en la cosecha. Cómo conquistar en tu trabajo. Cómo conquistar en tu matrimonio. Todas estas cosas que saben que la gente busca. Los falsos maestros caminan según la carne y no obedecen a los que tienen autoridad. Aunque la autoridad fue puesta por Dios. Son sirvientes de Dios. 6. Se engañan a sí mismos y a los demás. Están tan engañados ellos mismos que siguen caminando de su misma manera y engañando a los demás a la misma vez. 7. Se aprovechan de los inestables con sus ojos espirituales y sexuales de adulterio. Toman ventaja. Tienes problemas con tu marido. Y toman ventaja. Miran el ministerio para obtener ganancias egoístas y están dispuestas a hacer que otros pequen por ambiciones egoístas. Cuando miras el cristianismo de hoy, es difícil no estar agotado al tratar de filtrar y identificar si están representando. Es difícil, uno se cansa. Puedo escuchar a esta persona, ¿qué está predicando esta persona? Y uno se cansa porque hay que tener un filtro a ver si están enseñando a través de la palabra de Dios. Cuando llegas a ese punto, entonces ya sabes, si se pone tan difícil, la Biblia es fácil, es simple. La palabra de Dios no es difícil. Y cuando tienes esos filtros puestos, es triste. La verdad es que es muy triste que tenemos que identificar. Pero la palabra de Dios dice que en los últimos días se van a levantar muchos falsos profetas, falsos maestros. Y la gente quiere escuchar a alguien que le va a hacer cosquillas detrás del oído. No quieren escuchar la verdad. Quieren mensajes de motivación. Quieren que las iglesias se llenen, pero no quieren que prediquen el pecado y el arrepentimiento. No quieren que apunten a la gente hacia Jesús. Queremos al Jesús que es como el Rey Mago o como Santa Claus, que solamente da regalos. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios sí quiere bendecirlos, pero también quiere que obedezcamos a la palabra de Dios. No podemos estar caminando en el pecado.
y creer que Dios los va a bendecir. Jesús no nos dice que saquemos a los falsos maestros. Ese es el trabajo de Él. Pero sí nos dice para juzgar, para identificar. Ahora, si juzgas a un hermano que está en pecado, es para restaurarlo. Si no quieres meterte para la restauración, entonces no juzgues. Mejor que se quede callado, ore por la persona, pero no le haga a nadie si no estás abierto a restaurar a la persona. Jeremías se había encontrado con un falso profeta llamado Ananías en Jeremías 28, que estaba engañando al pueblo, llevándoles un falso mensaje de esperanza. Mire, no, porque el mensaje se suena bien y está lleno de esperanza, no quiere decir que sea de Dios. Le dijo a la gente, los que querían escuchar, en lugar de decirles la verdad, le estaba diciendo a la gente lo que ellos querían escuchar. El rey de Babilonia va a venir, pero después de 2 años él va a levantar, en 2 años él les va a quitar todo eso, él ya no nos va a castigar. Pero Dios ya había predicado que Nebuchadnezzar, el rey Nebuchadnezzar de Babilonia, era un ministro de Dios. Dios fue el que lo mandó para ministrar castigo a una nación que le volteó la espalda al Señor. Mire que como Jeremías él le responde en 28:15, dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, mire, los dos son profetas, pero va a haber un verdadero y va a haber un falso. Ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías en el mes 7. El hecho de que Dios no haya tratado con los falsos profetas de nuestro día no quiere significar que Dios está probando de ellos. No se confundan con ese mensaje. Recuérdense que el Señor es misericordio, deseando que nadie perezca y que todos lleguen al arrepentimiento. A un par de meses atrás había escuchado un informe en que Benny Hinn se había arrepentido de todas las curaciones falsas. Los milagros que había hecho eran falsos. Si lo han seguido en los años anteriores, usted ha visto que el canal HBO ha hecho hasta exposés y películas sobre él, tratando de mirar que era falso, hacían entrevistas. En el último año, él ha confesado que sí eran falsas los milagros. Ahora, se ha arrepentido completamente, no sé, porque no le ha devolvido el dinero a la gente, pero eso es un ejemplo de cómo hay falsos profetas entre nosotros. Y mire, y si de verdaderamente se ha arrepentido, gloria a Dios, que no lo había matado, como dice la palabra de Dios, y como lo ha hecho en el Viejo Testamento, rápidamente. En el Nuevo Testamento lo hizo cuando alguien se levantó falso, tuvo que matarlos ahí mismo porque estaba empezando la iglesia. Pero Dios es misericordio, dando tiempo para que la gente se arrepienta. Entonces, no se confundan porque todavía siguen en la televisión por años y años y años que Dios está probando de ellos. No se confundan. Usted tiene que leer la palabra de Dios para poder identificar quién es falso y dejarle saber a otros para que no sean engañados.
Ahora, antes de que lleguemos a nuestra próxima sección, es tiempo de revisar su corazón. ¿Estás produciendo fruto del Espíritu? ¿O estás sin fruto y caminando en la carne? Hoy es el día para el arrepentimiento. Si no pongo mucha atención, si todavía estás pensando, si tienes que arrepenterte hoy, entonces ponga mucha atención a esta próxima sección. Porque el Señor va a decir unas palabras difíciles. Y le está hablando a cristianos. O gente que se llama cristiana. Esa es la corrección. Leamos el versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, esa es la palabra clave, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos afuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Mira lo que dice el Señor. Y entonces les declaré, Jesús es el que les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, hombre, esto es trágico, porque muchos proclaman haber hecho una confesión de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, pero como los falsos profetas no dicen tu voluntad, Señor, sino dicen mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Jesús está diciendo que si eres un discípulo de Él, obedecerás la voluntad de Dios. Incluso dirán, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Una vez más, Dios está mirando al corazón, no las acciones externas. Entonces, ¿por qué el Señor ha dejado hacer milagros si eran falsos? Si no eran de Él, ¿por qué dejó? Hay tres razones. Primero, algunas eran falsas, como hemos visto a Benny Hinn. Él mismo dijo, esos milagros no eran de verdad. Pero se llenó los bolsillos. Tenía buenos aviones. Viajaba por todo lugar. Segunda, algunos harán estas cosas bajo el poder de Satanás. Satanás tiene poder. No poder como Dios, pero tiene poder. Mire lo que dice 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vemos en Éxodo, donde los magos del faraón imitan algunos milagros, como convertir agua en sangre, o las sirvientas que convirtieron a las sirvientas. En Hechos, Simón el hechicero hizo milagros, pero no eran el poder del Espíritu Santo, eran el poder de Satanás. E incluso en los últimos tiempos dice que el anticristo hará señales y milagros. Y si fuera posible, dice la palabra de Dios, los mismos elegidos lo creerían la mentira. Pero gracias a Dios que Dios viene por su iglesia, por sus elegidos. No todo porque dicen que están orando y dicen el nombre del Señor, que lo están haciendo en el nombre del Señor. Tercero, Dios todavía puede usar hay alguien que se ha descarrilado. Mire, a Balaam fue usado para bendecir a los hijos de Israel. Aunque él quería maldecirlos, Dios no lo dejó y lo usó para bendecirlos.
Y el rey le decía, ¿qué estás haciendo? Te dije que los maldiciera y te estoy dando dinero y lo estás bendiciendo. Dios lo usó de todas maneras para bendecirlos. También vimos a Saúl, el rey Saúl. Ya después de que Dios le había dicho que ya no iba a ser rey y le quitó el espíritu que le había puesto encima de él y se lo quitó. O sea, después de haber hablado con una bruja, Dios todavía usó a Saúl para profetizar. Y estoy seguro que Dios todavía usa a cierta gente, aunque no están caminando con el Señor, más para hacer milagros. Él los puede usar si es su voluntad. La conclusión es que hacer esas cosas no significa que Dios te reconocerá como como tuyo, como el de Él. Porque no estamos haciendo las cosas de la voluntad de Dios. Sino, estamos haciendo cosas en nuestra propia voluntad y para nuestra propia gloria, no para la gloria del Señor. Qué triste. Ahora, esto no es una declaración de teología acerca de perder tu salvación. Eso no es lo que no estoy predicando acá. Jesús dice que cuando estás delante de Él en el día de juicio, Él dirá las tres palabras más terribles que uno puede escuchar: nunca te conocí. La pregunta es no si tú conoces a Jesús, pero Jesús te reconoce a ti como uno de Él. Entonces, ¿por qué el 23 termina que dice que estos estaban en iniquidad, una vida de pecado sin la intención de obedecer a la palabra de Dios? El fruto del Espíritu es el amor, y el amor es una acción. Primero Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de la palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No solamente digas que te amo, no solamente digas que me escuchas y que me amas, haz lo que te ha dicho. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestras corazones delante de Él. Juan 14:15 dice: si me amás, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Si amas a Dios, hay que obedecer sus mandamientos. Al andar en el poder, y eso no es por nuestro propio esfuerzo, tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, quien produce buen fruto en nosotros. ¿Cómo caminamos en el Espíritu Santo? Primero, hay que estar en la palabra de Dios, hay que mantener tiempo con Jesús en oración, en su palabra, y pedir que te llene del Espíritu Santo para poder caminar diariamente. Porque el enemigo está atacando diariamente, está preparando para cómo destruirte. Lo que nosotros queremos escuchar no es que nunca te conocí, no. Lo que queremos escuchar es bien buen siervo y fiel. Eso es lo que queremos escuchar. Que somos fiel y un buen siervo. Amén. Es tiempo de revisar tu corazón. 2 Corintios 13:15 dice, 13:5, disculpe. 2 Corintios 13:5 dice: examíneos a vosotros mismos si estás en la fe. Probad a vosotros mismos, o no es conocidos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, o a menos que estás reprobados. Leamos la última historia
el último ejemplo que da Jesucristo acá. Del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la ha comparado a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con impute contra aquella casa, y cayó, y fue en grande su ruina. Jesús usa una historia final para compartir la importancia de construir su casa sobre los cimientos correctos. La fundación fuerte, la roca. Ambos hombres usaron el mismo material para construir la casa. Ambos estaban en la misma área de geografía, pero sus fundaciones eran diferentes. Uno estableció construcción sobre la roca y el otro sobre la arena. Usted puede ver a una iglesia, usted puede ver a un cristiano y por afuera se ven lo mismo. Pero la diferencia es, ¿a dónde es que están establecidos? ¿En la roca, Jesucristo, o en la arena? Hace 3 años y medio atrás, cuando estábamos planeando de mudarnos a Austin, leí que las casas al oeste del Mopac tenían una base firme porque estaban construidas sobre piedra caliza, mientras que las casas del este del Mopac estaban construidas sobre arcilla, lo que podría cambiar y causar graves daños fundacionales. La pregunta no es si las tormentas de la vida vendrán, porque siempre estamos entrando en una tormenta, saliendo de una tormenta o preparándonos para entrar a una tormenta. Cuando vengan las pruebas, revelarán si su fe fue edificada sobre la roca, Jesucristo, o en la arena, y la casa caerá. La persona que es solo un oyente de la palabra se derrumbirá en tiempos difíciles porque no fue hacedor de la palabra. No es suficiente escuchar esta palabra y no responder y hacer lo que diga la palabra de Dios. Al concluir, vemos nuestra última sección, 28-29, que terminamos acá. Hemos llegado al final del Sermón del Monte y todos estaban asombrados por su enseñanza y autoridad. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Todos los demás sitiaran a otro rabino, pero Jesús habló bajo su autoridad porque Él era Dios, es Dios, y Él es el a quien todos estaremos de pie en el tiempo final. Él nos muestra que hay 2 caminos, uno a la vida y otro a la destrucción. Hay 2 árboles, uno que da fruto y otro de fracaso. Hay 2 sarmientos, uno para estar de pie y otro para colapsarse. Jesús no se impone a nadie, sino que presenta los principios de su reino a sus discípulos. Él dice que si quieres entrar al reino de los cielos, tu justicia tiene que exceder la de los fariseos y escribas, que estaban haciendo cosas religiosas exteriormente. Sin embargo, en su corazón no se trataba de Dios, sino de satisfacer la lujuria de la carne, ser visto por otros, codiciar lo que otros tenían y ganar dinero y robar el dinero a la gente. Como cristiano, ¿qué camino tomarás?
Si no eres cristiano, tengo buenas noticias. Jesús pagó el precio por tu pecado en la cruz y por mi pecado. Sé para el final Él está en ese camino, donde hay dos caminos. Es como esa novela, dos mujeres, un camino. Él está ahí, en el centro de ese camino. Hay un camino que sube para el cielo, hay otro para el mundo. Y Él está en el centro ahí con las manos abiertas, diciendo, yo morí por ti. Mira las clavos en mis manos. Aquí estoy, yo morí por ti. Ven ante mí y caminemos al cielo. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a escoger? Cuando tú pones tu confianza, cuando te arrepientes, Él te perdona. Jesús empezó este capítulo, el capítulo 5, este sermón, con las bienaventurados, y dijo, bienaventurados los quebrantados de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer paso es darse cuenta de que usted es un pecador y está quebrantado por su pecado, lo que debía llevarnos al arrepentimiento. Si no te estás arrepentido por tu pecado, entonces no estás quebrantado. Todavía gozas en tu pecado. No hay arrepentimiento. Pero sí, si Dios te está llamando hoy y te está hablando y estás llorando por tu pecado adentro, estás quebrantado por tu pecado, entonces confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Pídele que se siente en el trono de tu corazón y te selle con el Espíritu Santo para que puedas caminar en el poder del Espíritu Santo y obedecer sus mandamientos. Eso es lo importante, obedecer, hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero eso no se hace solo, necesitamos que ser hacedores de la palabra y no solo oyentes con el poder del Espíritu Santo. Voy a cerrar con un salmo, no lo haré completamente, pero el Salmo 61:1 dice, oye, oh Dios, mi clamor. Si estás ahora y el Señor te está hablando del corazón, mira esta oración que dijo David, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra, claramente a ti, cuando mi corazón desmayará. Llévame a la roca que es más alta que yo. Dios quiere ser la roca de tu fundación, Jesucristo. Estás quebrantado y no conoces a Jesús. Él quiere reparar tu corazón. Él quiere perdonarte por tus pecados. Pero tienes que venir ante Él mientras que Él todavía pueda ser alcanzado. El tiempo está corto. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por otro día que podemos estar vivos para escuchar de tu palabra. Padre, que no solamente seamos gente que escucha tu palabra, pero que la pongamos en acción. Padre, tú eres el único que cambia es el corazón, el que escucha el corazón. Nosotros solamente somos instrumentos de predicar y plantar semillas, Señor, porque tú eres el que la crece, tú eres el que le echas agüita. Padre, que sigas echando agüita para que esa semilla crezca, Señor. Que haya fruto bueno, Señor, en nuestras vidas, Señor. Tú sabes quiénes son tuyos y quiénes no son, Padre, pero tú nos das la oportunidad de responder. Tú dices, los que son míos nadie me los puede quitar, pero el que viene a mí no lo rechazaré. Sean elegidos o escojan, tú los amas a los dos. Padre, sigue hablando y ministrando a aquellos que están recibiendo de tu palabra hoy, Señor. Encuéntralos ahí mismo, Señor, y que hoy sea el día del cumplimiento para muchos, Señor. Le damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Y vamos a terminar nuestro
servicio acá para los que están